Para hacer cal, hay que calentar la piedra caliza. Esa piedra caliza no se introducía en hornos. A la costa llegaban barcos que traían carbón, y este se metía en los hornos. Al calentarse el carbón, también lo hacía la piedra caliza, y así se producía la cal. Entonces se mezclaba con arena y agua y obtenían la argamasa. Así se cementaba el castillo. En Carnarvon, los canteros usaron piedra caliza clara y resistente para labrar los bloques principales. Alrededor de las ventanas, en las saeteras y las esquinas, donde se necesitaba un trabajo más preciso, los obreros utilizaron un tipo de piedra más blanda, que era más fácil de tallar que la caliza, y de un color más oscuro. Ambos colores tan dispares crearon un diseño muy peculiar, pero el modelo era incidental por la función de las piedras. Los obreros cubrían las murallas del castillo con una pasta hecha a base de arena, agua, cal y a veces crines de caballo. Esto ayudaba a fijar la argamasa que unía las murallas, evitando la formación de llagas por la acción del agua. Después los pintores blanqueaban las fachadas. La mayoría de estos castillos sombríos, grises y fríos que vemos hoy en día tenían en realidad una resplandeciente belleza. Es muy interesante ver que el interior de los castillos era enyesado y pintado igual que hacemos ahora con nuestras casas. Los castillos eran construcciones de un valor multimillonario, y así lo parecían entonces. Otra sorpresa. La Edad Media no era tan oscura como se cree. Todos los castillos tenían cristales en las ventanas. Solemos imaginarnos los castillos como algo oscuro y frío, pero al igual que las iglesias, todos los castillos tenían ventanas acristaladas. El cristal medieval se hacía de forma muy sencilla. Se cogía vidrio fundido con un tubo y se soplaba hasta conseguir una burbuja. Entonces se colocaba esa burbuja en lo que se conocía como mesa de enfriamiento y se enrollaba. Así se obtenía algo parecido a una lata. Después se cortaban ambos extremos de la lata formando un tubo de cristal. Se cortaba por la mitad y ambos lados caían sobre la mesa de enfriamiento. Con este proceso solo se pueden hacer cristales pequeños que se unían con junquillos de plomo. Con la ayuda de un ejército de miles de soldados, Jaime de San Jorge creó un formidable conjunto de castillos, con los que el rey Eduardo I esperaba vencer finalmente a los galeses. Y en gran medida así fue. Pero los castillos de un rey cuestan el rescate de un rey. 13 castillos y 2 guerras fueron el resultado de 7 años y medio de trabajo. 14 años después de haber iniciado este castillo se arruinó. Este concepto debe ser muy extraño para los Estados Unidos, quedarse sin dinero para la defensa, pero ya existía en Gran Bretaña hace 700 años y algunos piensan que es una vieja tradición inglesa que ha perdurado hasta hoy. Los castillos cuestan mucho, pero no eran lo que se puede decir un hogar de tipo medio. Ni había una esterilla ante la puerta. Estaban ideados para mantener al invasor alejado y diezmar a los que trataban de romper sus defensas. Eran máquinas de matar. Puede que los castillos tuvieran ventanales acristalados y hermosas fachadas de color. Pero eso no tenía nada que ver con su objetivo principal. La única finalidad del castillo a finales del siglo XII era conseguir reunir a la mayor cantidad posible de efectivos, con el fin de defender algún punto vulnerable. Prácticamente todos los elementos arquitectónicos de un castillo tenían una finalidad defensiva. El almenaje estaba diseñado para la defensa. Así podían ocultarse tras las almenas, que son los prismas macizos que rematan los muros. Y cuando querían lanzar una flecha, lo hacían por el espacio libre que hay en medio. Los castillos estaban diseñados con múltiples capas defensivas. El enemigo tenía que enfrentarse a varias líneas antes de tomar el castillo. Primero hay que encontrar un buen emplazamiento.
Antes de iniciar la construcción, los arquitectos buscaban lugares provistos de obstáculos naturales. Un buen precipicio o una sólida península bastaban. Cualquier cosa que dificultara el avance de los asaltantes. En las planicies desprovistas de rocosos desniveles, los fosos eran algo común. Los constructores excavaban un foso alrededor como un obstáculo más para ser superado por el enemigo. El foso circundante, que no contenía agua necesariamente, podía llegar a tener 9 metros o más de ancho. A veces se clavaban afiladas estacas en el fondo. Pero incluso si estaba desprovisto de agua o de estacas, la carga, que implicaba superar el foso hasta llegar a las murallas con flechas cayendo desde arriba, era algo extremadamente difícil. Y desde luego, nunca hubo cocodrilos, hipopótamos ni dragones en los fosos. Detrás se alzaba la muralla principal con sus imponentes torres. Desde aquí los arqueros lanzaban sus flechas al enemigo. Las torres sobresalían de las murallas para facilitar a los arqueros ángulo de tiro sobre la base de la torre vecina. Los castillos eduardianos se construyeron específicamente para sacarle provecho a una de las armas más letales de la época, la ballesta. Era capaz de atravesar armaduras a corta distancia. Un ballestero experimentado era capaz de lanzar 3 o 4 flechas por minuto. Los constructores dispusieron saeteras en las torres y a veces en las murallas para proteger a los arqueros. Eran aspilleras dispuestas en vertical en la muralla, desde donde podían apuntar y disparar. En el interior, el hueco era más amplio, para dar maniobrabilidad a los arqueros. En cada saetera se situaba un arquero, de modo que la defensa funcionaba como una especie de ametralladora, con todos los ángulos cubiertos, en un castillo cuidadosamente diseñado. Era imposible lanzar un ataque sin pagar un alto precio por ello. El espesor de las murallas podía ser enorme, de 5 o más metros en la base. Eran más gruesas abajo y más delgadas en la parte superior. En la base de la fachada del castillo a menudo se ve una masa de piedra. Se llama zarpa. Se lanzaban piedras desde lo alto sobre la zarpa para que se hicieran añicos y se esparcieran los fragmentos sobre los atacantes. Funcionaban como una especie de granada de mano. Para los atacantes solo había 3 formas de superar una muralla: por encima, por debajo o a su través. Pero antes de iniciar un ataque directo, una opción era bombardear el castillo con el equivalente medieval de un misil Tomahawk. Un almajaneque es un brazo largo con un gran peso en un extremo y una honda en el otro. Se carga la honda con grandes piedras y se usa el contrapeso para lanzarlas contra las murallas. Las piedras se lanzaban contra la parte más alta, la más vulnerable. Si el castillo no se rendía, el enemigo podía lanzar un ataque directo. Pero los que se encontraban en el interior contaban con ventaja. Los mecanismos de defensa más importantes en cualquier castillo eran los que protegían la entrada, porque es el punto más débil de cualquier fortificación, ya que no está hecha de piedra. Si un atacante lograba sobrevivir a la lluvia de flechas y conseguía llegar hasta el foso, le esperaba una calurosa bienvenida en la puerta. Supongamos que lo hemos conseguido, que hemos cruzado el foso. Estamos sobre el puente aquí abajo y tenemos suerte, porque lo normal es que nos hubieran lanzado ya líquido hirviendo. Pero nos caen flechas por ambos lados. Queremos salir de aquí y cometemos nuestro primer gran error, acercándonos a la puerta para alejarnos del peligro. La primera línea defensiva en la misma entrada es el rastrillo.
La gente cree que estaban hechos de metal, pero no, normalmente eran de madera. El rastrillo se levantaba y bajaba por una acanaladura. Aquí tenemos una. A través de los rastrillos se podía ver, se podía disparar, pero no se podía pasar. Supongamos que hemos conseguido pasar. Nuestra siguiente línea de defensa es el portón de madera. Este es una réplica bastante fiel al original. Tiene unos 12 centímetros de grosor y para derribarlo se golpeaba con un gran ariete o se le prendía fuego. Observen las saeteras a cada lado. Desde ahí los ballesteros disparaban sus flechas. Si miramos hacia arriba, sobre la cabeza, veremos unos huecos pequeños y cuadrados, llamados agujeros de la muerte, desde los que se dejaban caer piedras de gran tamaño. Entonces cometes el que probablemente sea tu último error. Continúas hacia adelante. No quieres volver a la entrada y sigues adelante hacia el corazón del castillo. Pero al llegar, observen lo que ocurre. Miren esas saeteras arriba. Entonces comenzaban a lanzar flechas desde ahí. Los arqueros que defendían el exterior del castillo se giraban y el enemigo acababa rodeado. No había escapatoria. ¿Quieres quedarte y morir? ¿Prefieres volver a la entrada y morir? ¿O es mejor atravesar el portón y morir igualmente? Un castillo es una trampa. Pese a las características defensivas tan elaboradas, si un sitiador contaba con los suficientes hombres, provisiones y tiempo, y estaba dispuesto a pagar el precio del sacrificio, el castillo acababa cayendo. Las esquinas son estructuralmente débiles y por tanto los lugares más idóneos para atacar. Se excavaba un túnel por debajo de ellas, se llenaba de ramas y se tapaba con troncos. Se prendía fuego, la madera ardía, las esquinas caían sobre el túnel y las murallas se derrumbaban. Fin del castillo. El refugio de un hombre era su castillo. O en este caso, el castillo era el hogar de un hombre, y como residencia tenía todo lo necesario: alcobas, baños, comedores, salones y mazmorras. ¿Mazmorras? Mazmorra es una palabra muy interesante. Cuando pensamos en una de ellas, nos imaginamos un agujero oscuro con gente con grilletes, pero el origen de la palabra está en el vocablo del árabe clásico madmura, cuyo significado es silo. No está claro cómo ha adoptado este otro significado. Todo noble tenía que encerrar a alguien llegado el momento. Puede que no siempre tuviera las mazmorras llenas, pero siempre había alguien que les disgustaba. Esto es lo que se conoce popularmente como una oubliette o prisión de botella. Hay dos posibilidades. O bien se utilizaba como almacén, aunque el acceso era algo inusual para tener que estar sacando y metiendo cosas, o bien se utilizaba como una prisión muy desagradable donde encerrar a gente. Tiene una forma abovedada, es decir, la pared se levanta más o menos recta hasta que comienza a cerrarse en forma de cuello de botella. Oubliette viene del francés oublier, que significa olvidar, lo que implica dejar ahí a los prisioneros y olvidarlos para siempre. No creo que eso ocurriera. ¿Por qué querrían dejar ahí a alguien de por vida? Lo retienes para conseguir un rescate. Es un preso político o bien un delincuente, en cuyo caso estará allí hasta que llegue el momento de ser juzgado. El castillo de Cherk alberga una prisión de 2 plantas. La mazmorra está dividida en 2 niveles. El superior tiene una chimenea y es probablemente donde retenían a los cautivos por los que se quería pedir rescate. Personas que querían mantener a salvo porque valían mucho dinero. Podían ser burgueses o prisioneros de guerra. La mazmorra inferior es menos agradable. 15 franceses estuvieron encerrados ahí durante 7 años después de la batalla de Agincourt. La luz entra por 3 pequeñas aberturas, pero incluso a mediodía se está muy oscuro. Suponemos que en el suelo había paja. Estaba siempre a una temperatura constante, unos 13 grados.